porque emitir juicio puede librar un alma de muchos males. Emitir juicio puede enderezar el camino torcido de una persona. Puede ayudar a una persona a ser liberada de pecado, de dolor, de esclavitud. Puede traer paz, un buen juicio. Puede romper ligaduras de maldad. ¿Cuántas personas están hundidas en la maldad porque no han escuchado el buen juicio, no han escuchado la verdad? Un buen juicio ayuda a establecer la justicia. La persona que no actúa por el buen juicio, que no actúa por la verdad, sigue exactamente el camino opuesto, el camino contrario, que es el camino de la maldad. Dios te bendiga grandemente, Dios te guarde en este momento. Por este lado, derribando fortalezas, pero también edificando el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. Yubarkis Cordero de este lado. Hoy vamos a continuar con una entrega más de esta sección, ¿verdad?, del programa que se llama Sabiduría Bíblica. Y hoy, ¿verdad?, vamos a hablar de una frase bíblica que es muy importante. Quizá tú la has escuchado, pero hoy vamos a profundizar en esta frase bíblica. Vamos a escudriñarla y vamos a ver qué nos quiere decir la palabra con esta frase. ¿Qué enseñanza podemos nosotros sacar para nuestras vidas? ¿Qué lección podemos nosotros aprender? ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando dice que Dios le agrada y que Dios ama la justicia y el juicio? ¿Qué significa específicamente en este contexto la palabra juicio? En especial, ¿verdad? Porque nos vamos a profundizar más en la palabra juicio. ¿Cuál es la importancia de hacer juicio según este contexto? Y para esto nosotros vamos a basarnos, hay diferentes versos bíblicos, pero vamos a tomar dos como base. Y es el Salmo 33:5, donde dice en su primera parte, Él ama justicia y juicio. Y en el Salmo 97:2, en la segunda parte dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Entonces la palabra juicio, en el contexto de estos versos, según el diccionario Strong, ¿verdad?, que es un diccionario que hace una traducción de la palabra desde la interpretación del griego, dice que la palabra juicio en este contexto significa veredicto, favorable o desfavorable, pronunciado judicialmente, sentencia o decreto formal. Y la palabra justicia, según también el mismo diccionario Strong, significa derecho, rectitud, equidad, honradez, justo. Entonces, según la palabra de Dios, podemos ver que Dios ama la justicia y el juicio. Ya lo vimos en el Salmo 33:5. En Proverbio 21:3 vemos que a Dios son más agradables que sacrificio, la justicia y el juicio. Y en el Salmo 97:2 acabamos de ver que son el cimiento de su trono. Por tanto, siendo esto tan importante para Dios, nosotros debemos entenderlo a profundidad. Una cosa que podemos ver es que donde hay maldad, no hay justicia, no hay juicio, o por lo menos no hay buen juicio. Y donde hay buen juicio, se puede evitar el progreso de la maldad, según Jeremías 21:12 y 22:3. Ahora vamos a ver, explicándolo de otra manera, ¿qué es un juicio según este contexto bíblico? En pocas palabras podemos decir que un juicio es una declaración, es una decisión, es un pronunciamiento sobre un evento o hecho basado en la verdad. Podríamos decir que juicio y verdad es lo mismo. Es decir, una forma fácil, una forma directa de interpretar la palabra juicio en este contexto, es decir, juicio es lo mismo que verdad. Tú puedes sustituir una palabra por la otra. Cuando hablamos de juicio, estamos hablando de verdad. Entonces, podríamos determinar, ¿verdad?, por esta interpretación, que el juicio de Dios o el pronunciamiento de Dios o la declaración y la verdad de Dios es su palabra. Si nosotros queremos conocer cuál es el juicio de Dios, cuál es la sentencia, cuál es la verdad, cuál es la declaración que Dios ha emitido, es
está contenida aquí en su palabra. Conocer la palabra de Dios es conocer el juicio de Dios, es conocer su verdad, es conocer lo que Él ha declarado. Entonces, tratando de hacer, pues, vamos a decir, una comparación para entender un poquito más lo que significa juicio, ¿verdad? Porque a Dios le agrada, y si a Dios le agrada debemos conocer qué es el juicio. Podemos decir que juicio, viéndolo desde un punto de vista natural, desde un punto de vista de nuestra vida cotidiana, es como presentarse ante un jurado y decidir sobre algo basado en la verdad, emitir un juicio sobre ello que sea correcto y verdadero. Al hacer esto a Dios le agrada. ¿Sabe por qué a Dios le agrada? Especialmente si es un juicio que está basado en la verdad y está basado en su palabra y en sus principios. Porque emitir juicio puede librar un alma de muchos males. Emitir juicio puede enderezar el camino torcido de una persona. A falta de un buen juicio, la persona puede ir por un camino totalmente errado. Un buen juicio basado en Dios y en su guía ayudará a una persona a acercarse más a Dios. Ayudará a una persona a hacer la voluntad de Dios y a tener una relación más estrecha con Dios. Un buen juicio también hace responsable a quien lo escucha de decidir seguir lo correcto o no, porque no se nos quita la libertad para decidir. Pero sí, un buen juicio te ayuda a entender qué es lo correcto. Entonces, al ya conocer lo que es correcto, al saber la verdad, una persona tiene la opción para no seguir lo malo. Una persona tiene la opción para no mantenerse en la ignorancia. Por lo tanto, una persona que sigue decisiones incorrectas después de haber escuchado un buen juicio es responsable, porque ya sabe lo que es la verdad y está siguiendo lo incorrecto, no porque no lo conoce, sino porque después de conocerlo ha decidido seguir su propia insensatez. Por eso esta persona es responsable delante de Dios, porque está siguiendo su propia insensatez a pesar de conocer lo que es la verdad. A Dios le agrada el juicio, aquel que está basado en su palabra y en sus principios. A Dios le agrada que pongamos atención y esfuerzo en hacer un buen juicio, que no ignoremos cuando sea necesario hacerlo como si fuéramos indiferentes, porque un buen juicio puede librar un alma, puede salvarla, librarla, salvarla, puede ayudar a una persona a salir de un pozo cenagoso, puede ayudar a una persona a ser liberada de pecado, de dolor, de esclavitud, puede traer paz, un buen juicio, puede romper ligaduras de maldad. ¿Cuántas personas están hundidas en la maldad porque no han escuchado el buen juicio, no han escuchado la verdad? Y al no haber escuchado la verdad y la proclamación de un buen juicio basado en Dios y en su palabra, se mantienen hundidas en esclavitud y en maldad. Por eso, cuando emitimos juicio, no debe estar basado en nuestra propia opinión, porque esta podría causar muchos males y podría alejar en vez de acercar los hombres a Dios. Es malo tanto el no hacer juicio, no hacer ningún juicio, no emitir ningún juicio, no emitir cuál es la verdad, como también es malo quedarse callado frente a algo donde se debería expresar la verdad. Tanto es malo, ¿verdad?, quedarse callado como expresar algo incorrecto. Las dos cosas son malas. Quedarse callado y no expresar un buen juicio frente a alguna situación específica puede causar que una persona que necesita ese juicio, necesita esa declaración de verdad para acercarse a Dios o enderezar sus pasos o para caminar en la verdad, no solamente no logre hacerlo, sino que al no poder tener acceso al buen juicio, al no poder tener acceso al conocimiento de la verdad, esta persona acceda a uno malo, acceda a un juicio incorrecto, acceda a, en vez de acceder a la verdad, acceda a la mentira o al engaño y se desvíe de lo correcto de la verdad de Dios. Por lo tanto, esta persona se va a desviar de Dios. Es por eso que es importante que nosotros expresemos lo que es correcto, expresemos la verdad, expresemos el buen juicio de Dios, porque a través de ello ayudamos a edificar las cosas de Dios en las vidas
y expresamos los principios de Dios y su voluntad para que otros los sigan y tengan fundamento para tomar buenas decisiones. Expresar el buen juicio de la palabra de Dios, expresar la verdad de Dios, ayuda a otros en la buena toma de decisiones. Pero cuando nosotros callamos frente a la verdad de Dios, cuando callamos frente al buen juicio de Dios, esto nos hace partícipes de lo contrario. Es como saber la verdad y esconderla. Estamos siendo socios y partícipes de que se haga entonces lo contrario. Cuando sabemos la verdad y cuando sabemos el buen juicio de Dios, debemos declararlo y expresarlo para ayudar a otros y para que nosotros también nos hagamos partícipes de lo que es bueno y de lo que es correcto. Un buen juicio ayuda a establecer la justicia. En Proverbios 28:5 se dice que los malos no entienden el juicio. Ellos no lo practican, por tanto, no lo entienden ni lo procuran, pues ellos no actúan por el buen juicio, sino al contrario, se dejan guiar por la maldad. La persona que no actúa por el buen juicio, que no actúa por la verdad, sigue exactamente el camino opuesto, el camino contrario, que es el camino de la maldad, que es el camino de todo aquello que Dios aborrece. Por tanto, estas personas no pueden establecer la justicia, sino la impiedad. Ellos han decidido seguir la maldad, seguir la oscuridad, seguir lo que Dios aborrece, en vez de seguir la verdad y en vez de seguir el buen juicio que Dios declara en su palabra. En cambio, para el justo es alegría el hacer juicio, según Proverbios 21:15. Entonces, podemos concluir que Dios ama la justicia y el juicio. Por tanto, si Dios ama la justicia y el juicio, nosotros también como hijos de Dios debemos amar lo mismo que Dios ama. Debemos amar la justicia y el juicio. Debemos declararlo y debemos practicarlo. Amén. Yo espero que, verdad, haya sido de bendición para tu vida esta sabiduría bíblica del día de hoy. Dios ama y le agrada la justicia y el juicio. Nosotros también debemos amarlo y debemos agradarnos de ello. Y debemos declararlo y debemos proclamarlo para que otros puedan caminar en esa verdad y en ese juicio de Dios. Y no se desvíen hacia la maldad y hacia las cosas que Dios no le agradan. Así somos partícipes de edificar el reino de Dios en la vida de otros y no somos partícipes de lo contrario. Amén. Dios te bendiga grandemente y Dios te guarde. Nosotros seguimos derribando fortalezas, pero también edificando el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. Yo te espero ahí para el próximo video y para la próxima sabiduría bíblica que vamos a estar compartiendo a través de este canal.